Hola a todos, por acá Félix. El video de esta semana en el canal va a ser un video botánico. Nos encontramos yendo a mi cultivo de orquídeas porque hoy voy a hacerles un tour guiado a través de él. Vamos a hablar acerca de algunas generalidades sobre las orquídeas, temas que no he tratado en videos previos cuando he hablado acerca de ellas. Y además vamos a parar en cada una de las especies que nos encontremos florecidas para hablar un poco acerca de cada una de ellas. Así que eso es lo que viene a continuación, no se lo pierdan y nos vemos después de esta breve introducción. Hola a todos, bueno, nos encontramos en medio del cultivo, poniéndonos ya con el tema de dónde vienen el nombre de las orquídeas, por qué se llaman así. Y esto viene desde los griegos, más específicamente desde Teofrasto, quien es considerado el padre de la botánica, quien además fue discípulo nada más y nada menos que de Aristóteles. Teofrasto fue quien le puso este nombre de orquídeas a estas plantas, porque en griego orchis significa testículo y él vio los paralelismos o una metáfora, digamos, entre los bulbos de las orquídeas y los testículos en general, de modo que de ahí viene el nombre de las orquídeas. Y saltándonos desde los griegos a un siglo muy importante en términos de la orquideología, es el siglo XIX, porque en el siglo XIX hubo un boom que de toda Europa, digamos, se afiebró por las orquídeas y empezaron, y esto pues por supuesto un poco desastroso, y se perdieron muchas especies y se debieron extinguir muchísimas plantas por este boom y esta fiebre de las orquídeas que hubo en Europa. Se empezaron a llevar desde todo el Nuevo Mundo al viejo continente muchísimas plantas, barcos enteros cargados con orquídeas por esta fiebre que hubo, pero por supuesto en ese entonces no se conocía muy bien cuál era el cuidado ni cuáles eran las condiciones para mantener estas plantas y para cultivarlas. Entonces imagínense en esos viajes en barco larguísimos, todas estas plantas sufriendo y pues llevadas en unas condiciones poco saludables para ellas. Pues bueno, el resultado fue desastroso, pero también, y hay que decirlo, hubo gente que supo o obtuvo la percepción y la observación para ver estas plantas y saber cómo cuidarlas, y muchas de esas personas fueron muy eruditos y fueron gente muy importante hasta el día de hoy en el mundo de las orquídeas. Entonces pues sí, un desastre por un lado, pero por el otro también pues, hubo un gran conocimiento científico a partir de este boom y esta fiebre y esta moda por las orquídeas. La primera orquídea, o digamos el dato más antiguo acerca de las orquídeas, es de 85 millones de años, es decir, las orquídeas alcanzaron a vivir con los dinosaurios en el Cretáceo tardío, si no estoy mal. Las orquídeas llevan todo ese tiempo sobre este planeta y han sido, digamos que, una familia muy exitosa. Es la familia más grande del reino vegetal, y esto se debe principalmente a su fácil manera de reproducirse, puesto que ellas son hermafroditas. Entonces las orquídeas tienen una facilidad para reproducirse tremenda, pero asimismo dependen no solo de su sistema reproductor, sino de todo un entorno para poderlo hacer, ¿no? Entonces el peligro que sufren las orquídeas hoy en día no es tanto porque ellas no se puedan reproducir, lo hacen muy fácil, sino que se les acabe
el entorno y el medio en donde ellas prosperen, que es por supuesto los bosques. Y para decirlo, hace poco leí un artículo muy interesante de un amigo, Alejandro, haciendo una crónica sobre un conferencista de la ABO, que es la Asociación Bogotana de Orquidología, de un conferencista y un señor que sabe muchísimo de orquídeas, que es Ramón de Bedut. Él dice que el término apropiado para hablar, digamos que en Colombia no es decir bosque, sino selva andina, puesto que la selva es mucho más exuberante y biodiversa que los bosques propiamente dichos. Así que, y esto me pareció muy interesante para nombrarlo acá, para él es más apropiado hablar no de bosque sino de selva, lo cual me parece chévere mencionarlo, puesto que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Y entonces, bueno, volviendo con las orquídeas y esas primeras plantas de hace 85 millones de años y toda su evolución hasta el día de hoy, las orquídeas, hay más de 32.000 especies en todo el mundo y están en todos los continentes y habitan desde el nivel del mar hasta los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces son plantas que se han dispersado a través de todo el mundo, pero donde mayor cantidad de plantas, de estas plantas hay, es acá en el Nuevo Mundo y específicamente en Colombia. Colombia tiene el 10% de la biodiversidad de todo el mundo y los microclimas que se crean a través de las cordilleras de los Andes acá en Colombia son ideales para el crecimiento de estas plantas. ¿Por qué? Las orquídeas, donde más exuberancia o biodiversidad hay de estas plantas, es entre los 2.000 y los 2.800 metros sobre el nivel del mar. Y Colombia, con la cantidad de pisos térmicos que tiene y de lugares específicos, pues es digamos que un nicho muy apropiado para la generación de estas plantas. Y Colombia, que es algo impresionante, pues que es el país número 1 en orquídeas y también en aves, ha tenido, digamos que viene creando por medio de sus asociaciones y de los cultivadores, etcétera, pues gente que se ha dedicado, digamos que a propagar y a conservar estas plantas maravillosas, pues que son patrimonio de quienes habitamos este país y al final pues patrimonio del mundo entero. Hay un tema importante en cuanto a las orquídeas y un concepto errado que se tiene acerca de ellas, es que algunas personas todavía creen que las orquídeas son parásitas y no hay tal. Las orquídeas usan los árboles, las epífitas, usan los árboles solo como medio. Las orquídeas no succionan ninguna savia del árbol ni le hacen ningún daño. Ellas se alimentan de los microorganismos que hay, digamos que en las cortezas, y de ahí que para cultivar orquídeas se use mucho la corteza del pino pátula, por ejemplo, como medio para su crecimiento. Entonces no son parásitas las orquídeas y ellas simplemente habitan en el bosque o la selva, si se quiere, de manera muy autónoma y muy independiente. Uno puede encontrar las orquídeas al derecho, al revés, acostadas, bueno, de mil maneras. Ellas se adaptan muy bien a su entorno sin necesidad de algo dentro de ese entorno específico para su crecimiento. Ellas pueden crecer de muchas maneras distintas. Y una de sus formas raras de crecimiento que yo he visto acá, en donde las cultivo, es que mi tía, que tiene su cultivo, digamos, tenía sus planticas acá, además de valias,
le dio por ponerlas en la tierra, con lo cual cuando yo lo pensé dije, no, esto es un sacrilegio, esas pobres plantas en la tierra. Pues resulta que estas orquídeas que se supone que no deberían estar cultivadas en tierra se han dado de manera fascinante. Ya les muestro imágenes de las plantas que están sobre la tierra, ni siquiera sobre sotobosque, sembradas en tierra y que se han dado de manera espectacular. Entonces las orquídeas son sorprendentes porque digamos que claro, hay un conocimiento y digamos que lo ideal no sería ponerlas en tierra, pero acá las que están en tierra no tienen nada que envidiarles a las que yo cultivo en materas con sustrato. Entonces eso es muy interesante. Por otro lado, las flores de las orquídeas, las flores, para distinguirlas de otras plantas, en las orquídeas siempre vamos a encontrar 3 sépalos y 3 pétalos. Además, digamos que la forma más fácil para reconocer las orquídeas es simplemente, si uno no está muy familiarizado con ellas, es yéndose directo a ver las raíces. Por lo general ellas están agarradas a los troncos o en el sotobosque y las raíces tienen un velamen, que es esta capita blanca que les sirve a la raíz para contener humedad en épocas de sequía. Eso es muy impresionante también de las raíces de las orquídeas, y es que ellas pueden, por medio de este velamen, acaparar, digamos, recursos, la humedad, que no se le escape humedad a la orquídea en épocas pues sí, de sequías y en épocas desfavorables para ellas. Entonces las orquídeas son, digamos, que las plantas más previsoras que hay. Tienen todo su mecanismo, tiene una adaptabilidad gigante a las épocas difíciles que pueden llegar a haber en su medio. Otro tema muy interesante, si no el más, de las orquídeas, y este tema ya lo había tocado en un video anterior, pero pues lo menciono nuevamente porque vale la pena, y es la manera en la que las orquídeas se pueden cruzar. Y es que si nosotros tenemos orquídeas como acá yo las tengo, que ahora les muestro pues más o menos un tour por el cultivo, lo que se puede dar acá en este cultivo, y es que yo ya lo he visto, las orquídeas se pueden cruzar y pueden formarse hibridaciones naturales dependiendo de si el polinizador va a una flor y a otra, y pueden haber estas hibridaciones. Acá en mi cultivo a mí ya se me han encapsulado muchísimas orquídeas. En este momento no hay un bosque, digamos, esto es un jardín todavía, pero sueño con que algún día de pronto en este jardín crezca por ahí alguna orquídea, ojalá un cruce que yo desconozca y que sepa que no existía en mi cultivo. Esa es una de las esperanzas que tengo, que puedan suceder acá, y que creo firmemente que no es algo muy lejano ni algo muy difícil, porque casi todas mis plantas que yo veo acá se han encapsulado de alguna manera. Entonces en un futuro probablemente yo empiece a ver acá flores distintas con variaciones a las que originalmente traje a este jardín. Entonces eso es una cosa de locos, puesto que pues el tema con las orquídeas es infinito, lo que puede haber en cuanto a sus formas y a sus colores, en cuanto a sus flores. Otra cosa importante que hay que mencionar es cómo crecen las orquídeas y por qué, como lo dije al comienzo del video, el entorno para las orquídeas es tan importante. Las orquídeas no crecen, las semillas de las orquídeas no crecen con energía propia, sino que necesitan hacer una simbiosis, es decir, tú me das, yo te doy, con unas micorrizas que se encuentran en el ambiente, en los troncos, en el sotobosque, y a partir de ese encuentro entre la semilla y las micorrizas, que son estos hongos que, digamos, mico es hongo y rizas raíces, hongos de raíces, cuando se encuentran empieza a haber tú me das, yo te doy, y las orquídeas empiezan a crecer. Por eso las orquídeas también son costosas, porque las orquídeas uno puede comprar semillas y hacerlas crecer
así de la nada, sino que se necesitan de estas micorrizas y por supuesto para hacerlo nosotros mismos necesitaríamos de un ambiente muy adecuado, es decir, un laboratorio para hacerlo. Por eso muchos cultivadores lo que hacemos es reproducir las plantas por medio de división por esquejes. Y bueno, como para finalizar un poco ya esta charla, quiero mostrarles, hacerles el recorrido por el cultivo para que vean cómo está esto de florecido en este momento. Y como les dije al comienzo del video, en la introducción, voy a hablarles acerca de algunas plantas en particular, no todas las que están florecidas, pues no todas las especies porque hay muchas, igual se las voy a mostrar todas, pero hablaré particularmente de una que otra, así que vamos y a explorar el cultivo a ver qué nos encontramos. Bueno, la primera planta que les quiero mostrar es esta hermosísima Hada aurantiaca. Bueno, le cambiaron el nombre, ahora es Brassia aurantiaca si no me equivoco. Esta orquídea crece en Ecuador, Colombia y Venezuela y se da a unas alturas que oscilan entre los 2150, 2300, 2400 metros, pero acá la estoy cultivando a 2650 metros aproximadamente y sin ningún problema. Miren cómo va creciendo de linda. Una particularidad, algo que hay que tener en cuenta es que los nuevos bulbos, si se fijan, los nuevos bulbos que vendría siendo ese nuevo bulbo tiene que ser más grande que el anterior que está acá atrás, no sé si se alcanza a apreciar ahí en la cámara, pero un indicativo de que la planta está creciendo bien es porque este nuevo bulbo está superando en tamaño al anterior. Otra planta fascinante, esta es de mis masdevalias favoritas, Masdevalia baikiana, a ver si logro que se enfoque la flor. Esta Masdevalia es peruana, la cultivaban los incas y hay una leyenda muy linda con esta planta y es que los incas la llamaban huacanqui, que significa lloras o llorarás, y esto debido a que hay todo un mito en relación a esta orquídea y el mito es el siguiente y es que una princesa inca se enamoró de quien no debía enamorarse, es decir, alguien inferior dentro de su casta, y al enamorarse de esta persona, pues obviamente eso estaba prohibido y el castigo era que a esta princesa se la iba a apartar de esa persona y cuenta la leyenda que la princesa se escapó digamos, de su población, de su sitio y se fue al monte desesperada porque no le permitieron estar con su amor, llorando desconsoladamente. Se desapareció la princesa, se murió y cuenta la leyenda que después de que ella desapareció empezaron a surgir las Masdevalias baikianas y dicen que en sus sépalos, si se fijan, el morado que cae sobre sus sépalos son las lágrimas de la princesa y que esta princesa se metamorfoseó, digamos que en esta planta. Una orquídea espectacular, cuando dan muchas flores es la locura. Vale la pena tenerla en la colección porque es de las más bonitas que hay, esta Masdevalia baikiana.
Las famosas Masdevallias coccineas, llamadas también comúnmente banderitas. Estas orquídeas se encuentran o se encontraban originalmente en Santander, Boyacá y Cundinamarca. Eran originarias de Colombia, hoy en día están por todo lado, pero son unas orquídeas, digamos que emblemáticas dentro del género de las Masdevallias, o son, digamos que, las más conocidas dentro de ese género. Las Masdevallias cuentan con más de 512 especies. Estas que están aquí a mi lado están muy lindas, esta planta en particular, porque las flores están muy redondeadas. La morfología de las flores de las Masdevallias varía muchísimo de planta a planta. Estas son las plantas con las que comencé el cultivo y son las plantas que más tengo y que más he propagado. Son hermosas, también indispensables e imperdibles para cualquier coleccionista y cultivador de orquídeas. Bueno, acá tenemos a la delicada Virgen Masdevallia, así se le llama comúnmente. Su nombre científico es Masdevallia hymenantha. Divina, es una orquídea, una Masdevallia de inflorescencia con sus flores muy pequeñas. Epífita, se encuentra en Perú, Ecuador y Colombia, por supuesto. Una planta fascinante de climas húmedos. Acá, ahorita que está lloviendo, esta planta está creciendo espectacular. Todas las que tengo están florecidas. Una planta muy bonita, muy llamativa, su flor, su pequeña flor. Acá tenemos esta hermosura de Masdevallia Copperwing. Esto ya es un híbrido entre Masdevallia baekiana y Masdevallia decumana. Otro dato que no les dije anteriormente y que quiero decirles ahorita es que cuando las orquídeas se preñan y se genera el semillero, cada semillero tiene la capacidad de tener más de 3 millones de semillas. ¿Y por qué tal cantidad? Bueno, porque las probabilidades de que una de esas semillas se encuentre con la respectiva micorrizas no es tan alta, así que por eso tal cantidad de semillas. Cuando el semillero está maduro, se abre y las semillas son como un polvito blanco que sale y el viento se las lleva y las pone donde las tenga que poner, de suerte que las semillas puedan dar con las micorrizas. Esta orquídea me fascina, de clima frío también, es un cruce muy fuerte, y acá en el cultivo a la altura de 2650 metros se da perfectamente. Les presento a continuación la Masdevallia falcata. Miren estas flores de fuego, lo hermosas que son. Esto es otro híbrido, es una hibridación entre Masdevallia coccinea y Masdevallia baekiana, que si se fijan es el segundo híbrido que les presento y vuelve a estar involucrada la Masdevallia baekiana, cosa que debido a su belleza nos vamos a encontrar en muchas hibridaciones de las Masdevallias a uno de los padres, a la Masdevallia baekiana. Este híbrido es muy bonito, también de clima frío. Las flores, por lo general los pedúnculos son larguísimos, la planta también es grande y pues los híbridos tienen la ventaja de que se han cruzado y al cruzarse pues genéticamente obtienen las ventajas tanto de la una como de la otra especie. Una planta hermosa que de nuevo
en la colección de orquídeas es imprescindible. ¿Y qué me dicen de la Drácula gigas? Se las presento. Miren la hermosura de flor. Esta Drácula es una belleza desde el Cauca y también se encuentra en Ecuador, en selvas vírgenes todavía. Crece de los 1800 aproximadamente a los 2600 metros sobre el nivel del mar. Es una flor inmensa para ser Drácula. Me encanta como su aspecto y tiene una particularidad, y es que durante el día, cuando está muy caliente el día, la flor se cierra como si estuviera marchitándose, digamos, y cuando la temperatura baja en la mañana vuelve y se abre. Es una flor espectacular, una planta hermosa. Bueno, y para finalizar quiero mostrarles esta hermosa Masdevallia ígnea roja. Hay cualquier cantidad de variedades con esta Masdevallia. Las hay rosadas, que ya se las muestro, las hay tirando más al anaranjado, más al rojo. Bueno, es una belleza, originaria de la cordillera oriental de Colombia, en alturas que oscilan entre los 2.600 a 3.800 metros sobre el nivel del mar, de clima frío definitivamente. Una orquídea fascinante. Con esto quería cerrar el video, no sin antes agradecerles haberme acompañado hasta acá, animándolos a que si les gustó le den like. Si quieren más información me pueden escribir, suscríbanse al canal. Y espero que hayan disfrutado el video el día de hoy. Nos vemos en una próxima y chao.